Hola, espero que estén muy bien. Somos el grupo Manager of the Future y tenemos el placer de presentar en este screencast diferentes ejemplos de tiempos verbales en inglés, específicamente del PAC Simple. Oraciones de completación por Martínez Orleans y Aponte Carlos. Identificación de la oración por Graterol Ezequiel y Pacheco Abraham. Oraciones afirmativas por Ramírez Jainé y Narváez Jr. Oraciones negativas por Olivero Eufrángela y Marcano Kerlis. Y por último, oraciones interrogativas por Garrido Naolí y Pinto Frida. Ejercicios de completación en pasado simple. Completion exercise in simple past. Ejercicio número 1. Él cierra la puerta. He closes the door. Como podemos apreciar, en el siguiente ejercicio nos daremos cuenta que el mismo no se encuentra en pasado simple y es muy fácil y común. Bueno, nuestro trabajo aquí va a ser determinar cuál es el verbo y cómo podemos transformar el mismo en pasado simple. Bueno, es fácilmente determinable. El verbo de esta oración es cierra, del verbo cerrar, y su traducción al inglés, closes. Bueno, tomaremos el verbo y nos daremos cuenta que existen varias formas de escribirlo. Close, closed, closing o closing. Bueno, la solución correcta hacia este ejercicio para transformarlo a un pasado simple es la opción 2, closed, ya que la misma, cuya traducción es cerró, termina en ed, lo que la transforma en pasado simple y además en un verbo regular. Oración de completación sin pasado simple. En la oración encontraremos dos espacios vacíos. En esos espacios vacíos son en donde se colocará el verbo de completación con el pasado simple. On Saturday, play computers games with my cousin and my mom not got dinners last night. Oración con los verbos en pasado simple. On Saturday, I played computer games with my cousin and my mom. I prepared good dinners last night. La traducción al español con el pasado simple. El sábado jugué juegos con mis primos y mi mamá no preparó la cena anoche. Como podemos ver, en el primer espacio vacío, en el ejercicio, se colocó el verbo I played. Y en el segundo espacio vacío del ejercicio se colocó el verbo I preparé. Oraciones del pasado simple con sus respectivas identificaciones. Hay que tener en cuenta que para hacer una oración en pasado simple tenemos que tener en cuenta tres elementos fundamentales que son sujeto más verbo en pasado y complemento de una oración, la cual si no se llevan estos tres elementos no podríamos llevar a cabo una oración en pasado simple. Como podemos ver en la diapositiva, está un ejercicio. Es el siguiente. Pedro has in Francia, que en español sería Pedro estaba en Francia. Su clasificación, o bien sea sus respectivas partes de esta oración en pasado simple, son las siguientes. Pedro, nombre propio. Has, pasado simple en verbo to be. In, preposición en lugar. Francia, nombre propio.
Como podemos darnos cuenta, esta es una oración en pasado simple con sus respectivas identificaciones, llevando a cabo los tres elementos de un pasado simple en una oración. Continuando con las oraciones con pasado simple, el pasado simple es uno de los tiempos verbales más usados en el inglés. Es por esto que es importante saber pronunciarlo para tener una buena comunicación con la persona que estás hablando, ya que es usado para hablar en un tiempo específico. Como se puede ver en este ejercicio, hay un ejemplo de oración con pasado simple. Nosotros estuvimos en Filadelfia ayer. We were in Philadelphia yesterday. We will be a personal pronoun. Where is a irregular auxiliary verb to be. In is a preposition al place. Philadelphia is a proper name. Yesterday is a adverb of time. Para conjugar una oración en este tiempo verbal es necesario hacer uso de los verbos regulares e irregulares. Oraciones afirmativas en pasado simple. La fórmula básica de las oraciones afirmativas en pasado simple es sujeto más el verbo en pasado más el complemento. Esta es la forma más sencilla, ya que lo único que debe hacerse es conjugar un verbo. A continuación, presentamos breves ejemplos de oraciones afirmativas en pasado simple. Como primera oración tenemos Paola was invited to Peter's graduation party yesterday, que al traducirla en español diría Paola fue invitada ayer a la fiesta de graduación de Peter. En esta oración hay dos verbos. El primero es was, siendo el pasado del verbo to be, lo que lo hace un verbo irregular, y en esta oración es el principal. Por otro lado tenemos invited, que es un verbo regular con terminación ed. Continuando con las oraciones afirmativas en pasado simple, podemos observar la siguiente. Yesterday I went to bed late, so I was very sleepy today. Que en español podríamos decir, ayer me fui a la cama tarde, por eso hoy tenía mucho sueño. En esta oración podemos observar tres distintos tipos de verbo. En el primer caso, vemos al went, siendo un verbo irregular principal en la oración en pasado simple, el cual representa fui. También podemos observar el siguiente, que es ved, que es un verbo regular auxiliar en pasado simple y es el de acostar, el de estar acostado en la cama. Y por último vemos al was, un verbo irregular to be auxiliar en pasado simple, que representa al tenía en la oración. En esta oración podemos observar que junto al ved hay una terminación ed, por eso se puede determinar que es un verbo regular, ya que su estructura no fue alterada, mientras que observamos que el went y el was, su estructura fue cambiada totalmente al pasar del presente al pasado simple. Ejemplos de oraciones negativas en pasado simple. La primera oración en pasado simple
y negativa es I didn't study for my test, que en español quiere decir no estudié para mi examen. A su vez, estudie viene siendo el verbo principal regular con terminación en ed. Y el din es el verbo irregular auxiliar to be negativo en pasado simple. Sin el verbo din, la oración no sería negativa ni estuviera en pasado simple. Oración negativa y con dicha explicación de la misma en pasado simple o simple past. Ejemplo: She did watch that movie. Su traducción en español es la siguiente: ella no vio esa película. Podemos decir o observar en la diapositiva que did es un verbo auxiliar negativo, exceptuando el verbo to be, para negar la frase o dicha oración en inglés, y puede ser negativa en pasado simple o simple past, mientras que what es un verbo irregular negativo en pasado simple o simple past con determinación ed. Oraciones interrogativas en past simple. Antes de ver las oraciones interrogativas, vamos a definir un poco lo que es. Las oraciones interrogativas en inglés se construyen recurriendo a verbos auxiliares y tienen la particularidad de presentar una estructura diferente a la de las oraciones afirmativas. En las preguntas en inglés se invierte o altera el orden en que los verbos y los pronombres aparecen en la oración. A continuación, veremos ejemplos de las oraciones interrogativas en pasado simple. La primera oración es The she read the book. En español significa ella leyó ese libro. Esta oración cuenta con dos verbos. Did es el verbo con el que podemos formar correctamente la estructura de cualquier oración interrogativa. Su único uso es ayudarnos a formar el pasado simple. El siguiente verbo que podemos observar en la oración es read. Este es un verbo irregular en pasado simple. Read significa en español leer. Las formas verbales se escriben de la misma manera. Sin embargo, a la hora de pronunciar este verbo en pasado simple y en pasado partícipo, debemos hacerlo de la misma forma como pronunciamos la palabra rojo en inglés, es decir, red. Otro ejemplo de oración interrogativa en pasado simple o past simple sería la siguiente. Did Sam and Ernest watch that movie? Lo que en español querría decir esta oración sería: Sam y Ernesto vieron la película. Esta oración contiene la palabra did. Did es la forma en pasado simple del verbo do. Además, podemos ver que la oración contiene la palabra watch. Watch es el verbo irregular en pasado simple. Hay dos formas correctas en las que podemos responder este tipo de oraciones. En caso de ser afirmativo, podríamos responder utilizando yes, they did.
En caso de ser negativo, tendríamos que utilizar no, they didn't. Es importante que recordemos que las oraciones interrogativas en pasado simple siempre llevan con ellas la palabra did. Esta fue toda nuestra explicación de las oraciones en pasado simple. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, compartir y suscribirse a nuestro canal. Gracias por su atención. Bye.